Bien, pues vamos a iniciar nuestra clase del día de hoy y estamos en la página 9. Eh, Nuevamente estamos hablando del tema de las finanzas y pues vamos a ir poco a poco viendo este tema. Hoy 26 de agosto del 23 en este módulo 3 de Administración Financiera y pues naturalmente vamos a ir revisando cada una de las partes que de la administración financiera nos corresponde ver y vamos en esta ocasión a hablar seguimos sobre la letra C, pecados financieros, y dentro de estos pecados financieros, pues estábamos viendo uno de ellos, ya lo estuvimos revisando la clase pasada. Hoy entramos a un nuevo renglón ahí en la página 9, ¿verdad? Y este es la avaricia. Dijimos que íbamos a hablar sobre la avaricia. Entonces, pues para hablar de la avaricia, pues no nos queda más que ir a nuestro manual ahí en la página 9 y nos dice que la avaricia, Perdón, perdón, es la 10 en nosotros, no sé si esté bien o mal. estoy mal yo. Quedamos en la página 9 y brincamos. Tienes razón, José. Claro, gracias por la aclaración. Muy pertinente, muy oportuna, porque los que van a ver la grabación no van a desubicarse. Terminamos en la página 9. Dijimos que ahí vamos a dejar una raya y dejé la raya, pero ya al siguiente les había dicho nos vamos a la página 10. Entonces, equivocación mía, página 10, la avaricia, sí, la avaricia. Y ahí podemos leer acerca de la avaricia, que dice la avaricia se define básicamente como, y está entrecomillado, deseo excesivo de poseer y conseguir riquezas para atesorarlas. A esto se refiere con la avaricia. Voy a aumentar un poquito mi tamaño de letra para verlo mejor. Y tiene ahí un número 9 que es la referencia de donde sacaron esta definición. Pero lo interesante aquí, si ustedes ven acerca de la avaricia, es esta parte que, bueno, sí, la avaricia, pero ¿qué es la avaricia en la Biblia, no? ¿Qué tiene que ver la avaricia con la Biblia? Bueno, tiene mucho que decirnos y aquí dice, la persona avara eh, consagra toda su vida al dinero y deposita toda su fe y esperanza en la riqueza. A menudo la avaricia termina distanciando a las personas de sus familias, de los demás y de Dios. Eso es lo que generalmente pasa. Incluso puede llegar a tomar forma de idolatría. Ya la clase pasada estuvimos hablando acerca de lo que es la idolatría. Ahora vamos a ir a los versículos bíblicos, ahorita me van a ayudar a leer, pero vamos a ver primero que tenemos ahí que es interesante y ya lo tenemos aquí en pantalla, por lo menos un resumen de la frase del Salmo 119:36. Dice, y es una oración, una poesía que es una petición a Dios que dice, inclina mi corazón a tus testimonios y no a las ganancias deshonestas. Aunque no habla de avaricia, pero en las ganancias, inclinarnos a las ganancias deshonestas es inclinarnos a las avaricias. Cuando nosotros pensamos que es justificable lo que vamos a hacer, que ese negocio o esa finanza que vamos a hacer está avalada por no la necesidad, no el trabajo, sino por la ganancia deshonesta, estamos entrando en un tema de avaricia. Ahora sí, después de esto, y en nuestro manual de este Salmo 119:36 que hemos leído aquí en pantalla y que siempre debemos recordar, esta oración debe ser parte de nuestra vida. Inclina mi corazón a tus testimonios. ¿De qué se está refiriendo aquí en el Salmo cuando dice son tus testimonios? Sus testimonios son sus leyes, las ordenanzas de la santidad, las ordenanzas de estar cerca de Él. A eso se refiere la Biblia con su testimonio. ¿Por qué testimonio? Porque Él hizo un pacto entre nosotros y nos puso por testigos a nosotros mismos de que íbamos a cumplir esto, ¿no? Entonces, por eso habla de sus testimonios. Ahora sí, ayúdenme con estos versículos que tenemos. Vamos a estos tres versículos. ¿Me ayudan, por favor?
tenemos Proverbios 23:4. No sé quién me puede ayudar. Ya llegó Connie por ahí, ya la estoy viendo ahorita que moví la cámara para ver el... Ya tengo 23:4. Adelante, Proverbios 23:4. ¿Qué dice eso? Dice, no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. No te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. Es decir, ese afán de la avaricia es un problema, ese afán nos lleva a muchas consecuencias. Vamos, ¿alguien tiene Eclesiastés? Está ahí adelantito. Eclesiastés 5:15 también es una llamada de atención. Y si alguien lo tiene, yo voy a buscar mientras Mateo capítulo 6 verso 19 al 20. ¿Quién lo tiene? ¿Quién me puede ayudar con Eclesiastés 5? 5:15 dice así. Sí, es 5:15, ¿verdad? Sí. Como salió del vientre de su madre desnudo, así vuelve. ¿Sí estoy bien? Sí, ¿verdad? Yéndose tal como vino y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. ¿Para qué te afanas? ¿Para qué te vuelves avaricioso si lo que estás haciendo es algo que es superfluo? Por eso en el Sermón de la Montaña, en Mateo capítulo 6, el verso 19 dice, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en los cielos donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrón no mina ni hurta. Es decir, ¿para qué te afanas en este sentido en la vida si pues no vamos a obtener nada de esto? Bien, el siguiente versículo que está ahí en nuestro manual, dejen ver dónde quedó el manual, aquí estamos leyendo Lucas 12:15. Lucas 12:15. Vamos a verlo aquí en pantalla porque es un extracto de lo que dice Lucas 12:15. Guárdense de toda codicia, porque la vida de uno no consiste en la abundancia. Qué interesante. Les dice Jesús, son palabras de Jesús. Guárdense de toda codicia, porque la vida de uno no consiste en la abundancia. Y sigue más el versículo, pero esta es la parte medular que quise poner aquí. Guárdense de toda codicia. Entonces dice, no seas codicioso, porque la vida de uno no consiste en la abundancia. Es decir, les he contado en la clase pasada cómo el presidente en ese momento que había el sistema de COVID, la enfermedad está nueva, como cuando le detectan COVID, los cercanos a él le dicen, ¿quieres saber algo? Sí, si me voy a morir. O sea, y el hombre muy rico, muy poderoso, el hombre de una de las naciones más poderosas del mundo, eh, el presidente de una de las naciones más poderosas del mundo, perdón, y este hombre dice, me voy a morir, o sea, no hay nada que pueda hacer, pues esa es la realidad. Guárdate de toda codicia, porque la vida de uno no consiste en abundancia. Ahorita vamos a ver el siguiente tema que tiene que ver también con este versículo y ahora sí vamos a la Biblia y vamos a ver del Nuevo Testamento dos versículos. El primero de ellos se encuentra en Efesios, en el libro de Efesios, eh, si alguien lo tiene, 5:3, mientras yo busco Colosenses 3:5. Pero, Y adelante. forni- pero fornicación y toda inmundancia o avaricia, ni aun a ver, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Así es, ahí en Efesios 5 nos dice, acuérdense, sean imitadores de Dios, sean santos, y nos menciona varias cosas. Nos menciona, bueno, la primera que es fornicación, por no es la palabra en griego, es decir, el deseo desmedido por satisfacer nuestra carne, es decir, por nuestros deseos sexuales. No todos los seres humanos no debemos entender esto como que la sexualidad es mala, como lo entendió por muchos años la Iglesia Católica. Todas las personas tenemos sexualidad, somos seres sexados, ¿verdad?
El problema no es ese, el problema es que Dios nos dice que debemos ejercer nuestra sexualidad amando responsablemente. Es la manera. Por eso dice, ninguna fornicación, porno, que también tiene que ver con la palabra que entendemos con tener actos sexuales. Ese también es el sentido de la palabra. ¿Qué más dice Connie? Que es la siguiente frase que dice inmundicia, ¿verdad? Nada de lo que sea sucio. Esta palabra también tiene que ver y es muy, muy dura porque todo lo que es malo es sucio, ¿no? Y en este sentido, a menos que usted tenga la conciencia cauterizada, usted digo a los demás personas, no los que estamos aquí, eh, no nos da vergüenza las cosas malas, sí es cierto, nos dan vergüenza. Las cosas que son malas, que son perversas, que son contrarias a Dios, las queremos ocultar. Ujú. Eso es la inmundicia. Lo inmundo es lo que queremos esconder. Queremos que no salga a la luz. Al final todas las cosas salen a la luz, pero en ese sentido, este Efesios 5 que dice ser imitadores de Dios porque Él es santo, nos dice ni fornicación, ni inmundicia, y luego, ¿qué dice? ¿Qué no leyó Connie? Nos dice ni avaricia, ¿no es cierto? Es decir, estos tres sentidos del pecado tienen que ver con esta manera del mundo que nos habla vivimos una vida egoísta, y esa vida egoísta termina en la avaricia. Tan malo es la inmundicia, la fornicación como la avaricia. Ahora sí, vamos a Colosenses capítulo 3 versículo 5. Ya lo tengo así aquí. Y también nos habla de varias cosas que son contrarias a Dios. De hecho, el apóstol está diciendo, hazlas morir. Fíjate cómo dice, haced morir, pues lo terrenal en vosotros. Y empieza otra vez a hablar de varias cosas terrenales. Empieza con la primera palabra que es pornoe, que dice fornicación. Esa palabra en griego que es pornoe la conocemos en nuestro español porque actualmente se utiliza la palabra porno, Porno. ¿no? Entonces, ni la fornicación, ni la impureza que utilizó Pablo, pasaje paralelo, es decir, son pasajes paralelos cuando está hablando de lo mismo, pero a otra iglesia utilizó la palabra inmundicia. Ajá. Y luego aquí agrega algunas cosas antes de hablarnos de la avaricia. ¿Qué son las cosas que agrega? Agrega dos cosas: pasiones desordenadas. Es decir, aquí ya se mete en el tema de la sexualidad. Es decir, la pasión es algo que nos da, ¿verdad? Pero aquí nos está diciendo que estas pasiones pueden llegar a ser desordenadas. ¿Mm? No es malo tener sexualidad. Todos los seres humanos somos seres sexuados. ¿Qué es lo malo? Pues lo malo es cuando hacemos un manejo fuera de la voluntad de Dios de esa sexualidad. ¿De acuerdo? Entonces dice, ni pasiones desordenadas, ni malos deseos. ¿Cuáles son los malos deseos? Son las cosas que son egoístas, son malas, que no estamos pensando en el otro, estamos pensando en nosotros egoístamente. Y ahí agrega la avaricia y dice que la avaricia es idolatría. Aquí la interpretación exegética sería correctamente decir que la que es idolatría se refiere a todas las cosas que está diciendo arriba, porque dice, así haced morir pues en vosotros, y luego tiene dos puntos y tiene una serie de apartados, ¿verdad? Desde el pornoe hasta la avaricia. Y nos dice que es idolatría. Esta actitud es idolatría. ¿Qué es idolatría? Poner algo antes que Dios. Y luego tiene un punto y coma donde aclara cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Tiene una coma y sigue hablando y dice, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Es decir, no nos espantemos de que el mundo es así, porque nosotros vivíamos en esa idolatría que se manifiesta en todo ese egoísmo que solo piensa uno en sí mismo. Ahora, aquí el llamado es que esa vida antigua no tiene que ver con la vida nueva que tenemos en Cristo. ¿De acuerdo? Ahora sí vamos en nuestro manual,
Ya con esto terminamos, me parece, eh, el aspecto de la codicia. Bueno, nos queda el de Santiago 1 y 4, lo vamos a omitir porque ya lo leímos la vez pasada. ¿Alguien recuerda qué dice Santiago 1, 4, 1 y 2? Ujú. Que nos habla de que alguien puede hojear su Biblia rápidamente y no leerlo, sino decirnos de qué trata para recordar que ya lo leímos. Cualquiera de ustedes puede hacerlo. Ya lo leímos en el bloque pasado, lo recuerdo bien. Nos habla de las codicias, Ujú, de las pasiones, ujú, de que no, de los pleitos, sí, ujú. y que si no pedimos, y si pedimos, pedimos mal. Eso nos habla Santiago 4, ¿verdad? Ya lo leímos la vez pasada y ahora sí con esto pasamos a los cuadritos que nos hablan ahora de esta parte de una autorreflexión. Ahora sí me van a ayudar ustedes, voy a dar mi Biblia por aquí y me van a ayudar ustedes a contestar las preguntas. ¿Qué tiene que ver esto de la codicia? Eh, ¿Qué daño puede ocasionar la codicia a mi vida personal? Platíquenme un poquito. ¿Qué daño podría? Con esto que leímos en la Biblia, queremos obedecer la Biblia, queremos obedecer la palabra de Dios y nos habla que no seamos codiciosos. Si fuésemos codiciosos, ¿qué daño podría ocasionar a nuestras personas el ser codicioso? Pues en lo personal yo creo que lo primero es que nos separa de Dios. Mm, sí, eso es algo grave, ¿verdad? Nos separa de Dios, nos ponemos en primer lugar al dinero antes que las otras cosas. ¿Recuerdan cómo teníamos este primer dibujito que vimos ahí? Sí, cómo está ahí, codicioso, ¿verdad? Eso nos pasaría. Ujú. Entonces, ahí estamos en esa parte. Ahora bien, ¿algo más quieren agregar o es suficiente? Ya regresamos a Colosenses 3. ¿Es suficiente con esto? ¿Qué es la avaricia? Pues esa separación nos causaría estar lejos de Dios. Ese es un buen resumen concreto. ¿Qué acciones? Voy a suponer que yo me veo codicioso, que veo que hay codicia en mi vida. ¿Qué acciones concretas puedo hacer para evitar la codicia? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué acciones? Eh, ¿qué piensan? A ver, recuerden que aquí no hay respuestas correctas, simplemente son eh, comentarios de lo que yo pienso que me pueden ayudar a mí y que pueden ayudar a los otros y aportan a la clase. ¿Qué sería que tendría que hacer si me veo codicioso? Porque recuerdan que siempre hay que ver primero nuestra paja para luego, nuestra viga para luego poder quitar la paja ajena. No dice que no quitemos la paja, sino que quitemos la viga. Lo que estamos haciendo es quitar aquí la viga. A lo mejor no es la parte que me afecta más la codicia a mí, pero voy a suponer en este momento que fuera la codicia con todo esto que vemos. ¿Qué podemos hacer? Si ya quito mi codicia, si sé que ya no soy codicioso, entonces si veo una persona codiciosa ya le puedo aconsejar de acuerdo a la palabra de Dios y a mi propia experiencia. ¿Qué harían para dejar de ser codiciosos? Hay una palabra ahí muy importante, pero vamos a la que yo tengo, a ver la que ustedes tienen. Comenten. Adelante, Connie. Pues, a ver, Perdón, es que vi que prendió su micrófono. Connie, y luego vos. La codicia, pues es pues querer más de lo que tiene uno, y, derecho. por ejemplo, una casa grande, un carro, porque ahí ya para la codicia yo me olvido de Dios, estoy en la avaricia. Concretas todo eso para evitar. Así es. Ese es mi punto de vista. Exactamente. Entonces, una cosa que tendría que hacer es las prioridades. Ahí estás formando las cosas. No es malo tener una casa grande, un carro. Eso no es malo. El problema es cuando no estás poniendo a Dios primero y luego pones esas cosas, ¿no? Y esa es, como dices, la avaricia. Adelante, ahora sí, José, por favor. Pues yo creo que en primer lugar es valorar lo que tenemos,
sin no estar pensando lo que no tenemos, Ujú. porque pues, creo que dice la Biblia que nos debemos de conformar y no porque no anhelamos más, sino que también me viene ese otro texto que dice, si en lo poco soy fiel, en lo más también lo seré. Entonces, si yo le doy gracias a Dios por lo que tengo, lo valoro, lo cuido, yo creo que cuando venga más, pues también lo voy a hacer. Entonces, es como que ir por pasos y no querer correr sin caminar primero. Así es. Entonces, ahí estamos hablando eh, de la avaricia y terminamos para redondear esto con el último versículo que está ahí. Nos saltamos a la parte de abajo en la página 10, pero hay un versículo que saltamos. Versículo es ese? Es el versículo de Hebreos, ¿no? Vamos a ver qué nos dice ahí en Hebreos 13, de qué está hablando. Sean sus costumbres sin amor al dinero, contentos con lo que tienen. Esa es la palabra que les iba a mencionar, es tener contentamiento. Esa es la palabra clave para estar hablando de esto, tener contentamiento. ¿De acuerdo? ¿Dudas y preguntas de esta parte de la avaricia, de, eh, de la vida de los avaros? Ahora, normalmente no luchamos mucho contra esto, pero de vez en cuando nos llega, ¿no? Nos llega. Entonces, bien, vamos a tener una pausa pequeña de unos minutitos. Vamos por el agua, por el café y regresamos aquí en 2 minutos. Listos, listos. Vamos preparándonos ya con la siguiente página. Ahora sí ya estoy en sintonía. Y esta siguiente página es la página número 11, ahora sí. ¿Listos? ¿Ya regresaron? Tienen su agua, tienen su café aquí. Sí, aquí estamos. Mi agüita. Bien. Y vamos a ir ya a esta parte que tiene que ver con sigue siendo los pecados financieros, pero ahora vamos a ver las preocupaciones. También vamos a hacer una lectura de qué son las preocupaciones, de qué es lo que tenemos que hablar sobre las preocupaciones y nuevamente qué dice la Biblia acerca de las preocupaciones. Bien, entonces vamos allá a nuestro manual y vamos a leer brevemente el parrafito sencillo que nos explica qué son las preocupaciones y luego que leamos qué son las preocupaciones, vamos a analizar la parte de abajo de los versículos, ¿no? Entonces ahí vamos. Bienvenido, Pastor Juan. Le damos la bienvenida. Gracias, hermano. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Principio de la página 11, ¿no? Para que estemos ahí sincronizados y tenemos el punto C de los pecados financieros y estamos en las preocupaciones. Vamos a leer este parrafito rápidamente de las preocupaciones y dice ahí, dice, la preocupación financiera es preocupación en singular. Se define básicamente como y luego ya vienen las comillas, sentimiento de inquietud como temor o intranquilidad que se tiene
por situaciones financieras, recursos de dinero. Luego, después del punto y seguido, nos dice la preocupación pareciera ser algo. Esto tenemos que estar. Sí, gracias, señor. La preocupación podría ser algo normal en la vida, pero tenemos que estar conscientes que esta preocupación no necesariamente es lo normal. Es decir, aquí tenemos que ver algo. Sin embargo, en la vida del creyente debe ser evitada, pues por un lado, es una manifestación de carencia de fe y confianza depositada en Dios. Y por otro lado, es pérdida de tiempo que no tiene ningún resultado. Esto es lo que vamos a ver, es pérdida de tiempo. La preocupación financiera es una pérdida de tiempo que no tiene ningún resultado. Alguien ha dicho, el preocuparse no resuelve las cosas, lo que resuelve las cosas es el ocuparse. Esa es una gran verdad que tenemos que entender. Preocuparnos no resuelve la cosa, lo que la resuelve es ocuparnos. Vamos a ver en este dibujito que tengo aquí en la preocupación, algo que, bueno, está ahí en English Spock, pero no lo hablamos, así que vamos a decir que dice muchas cosas, que está preocupado esta persona y está preocupado y que empieza a caer, es todo un rompecabezas, no sabe qué hacer. A este dibujito nos habla de algo muy interesante. Se dice que a veces nosotros cuando nos preocupamos, cuando tenemos una preocupación, en el pensamiento de nuestra mente, empieza la ardilla a correr. Ustedes han visto una ardilla como corre en unas ruedas. Es decir, corre, corre, pero no llega a ningún lado, ¿verdad? Eso es cuando nosotros estamos preocupados. Entonces, cuando nos preocupamos, empezamos no solamente a correr como ardilla, sino empieza un proceso en nuestra mente que se llama mascullar o masticar una idea. Y entonces no llega mi hija porque ya es tarde y digo, seguramente se le ponchó la llanta al camión. Pues es una suposición, no es una realidad, ¿verdad? Y empezamos a pensar mil cosas. No solamente pensamos a pensar eso, luego decimos, y si se le ponchó la llanta al camión, ya no va a haber más camiones. Y si no hay más camiones, pues va a que tomar un Uber. Y si toma el Uber, quién sabe si el chofer sea un perverso y le pase algo. Eso se llama mascullar, ¿verdad? Rumear también es el nombre. Es decir, estamos trabajando en nuestra mente cuestiones que no son, que solamente nos preocupan más. Cuando nosotros empecemos a hacer esta circunstancia, como que le están cayendo muchas piezas de rompecabezas en la cabeza, tenemos que darnos cuenta que la preocupación no resuelve nada, resuelve el ocuparnos en algo. Por eso decimos que ocuparnos en algo es lo que resuelve las cosas. ¿Qué es esto de ocuparnos en algo? Bueno, esto es muy interesante. Voy a quitar ya la imagen aquí para que no nos estorbe con lo que les voy a platicar. Ocuparnos en algo tiene que ver naturalmente con lo que tenemos al alcance. Voy a poner un ejemplo. Si yo tengo mucha sed, y empiezo a decir, y seguramente no hay un garrafón con agua, ya se acabó el agua, y mañana no va a pasar el agua, y me voy a morir de sed porque las personas se mueren a las tantas horas de no tomar agua, entonces ya me voy a morir, entonces eso se llama rumiar. ¿Qué tengo que hacer? Ocuparme. Y cuando me ocupo, voy, me sirvo un vaso de agua y está a mi alcance ese vaso de agua, ¿verdad? Y yo puedo tomar esa agua porque está a mi alcance, es decir, las cosas que puedo resolver son las que están a mi alcance. ¿Mm? Se nos dice que cuando nosotros tengamos una preocupación muy grande, pensamos en las cosas que podemos resolver y las que están a nuestro alcance. La preocupación financiera es de la misma manera. Si yo tengo la necesidad de hacer un viaje a Timbuktu y cuesta 50,000 pesos y mi cuenta dice que tengo 1,700 pesos, pues
dejo de preocuparme por eso. No lo puedo hacer, no está a mi alcance, ¿verdad? Podría ser una llamada telefónica para ver cómo está la persona con la que puedo hablar en Timbuktu, pero no voy a hacer algo que no está dentro de mi alcance. Por eso la preocupación financiera es infructuosa, nos dice el manual. Las cosas que hacemos cuando nos preocupamos por algo, una preocupación financiera, simplemente no van a tener un fruto porque solamente es una preocupación. Tenemos que llegar a la ocupación y esa ocupación debe estar dentro de nuestro alcance y en nuestras manos. ¿Se entiende esto? Dentro de nuestro alcance y en nuestras manos. Eso es muy importante. Ahora, esto también tiene que ver con nuestra vida cotidiana. ¿Alguien quiere darnos testimonio? Recuerden que los testimonios nos hablan de lo que Dios hace en nuestra vida, no de las cosas malas que pasan. Eso es en el testimonio en la iglesia. Pero aquí vamos a darnos un permisito porque estamos un grupo de personas pequeñas, ¿verdad? Y vamos a contar algún momento en que nos preocupamos mucho. Y para que se animen a hablar, les voy a platicar una ocasión en que mi esposa hizo un viaje lejos. Ustedes saben que mi hija está en África. Y cuando ella venía de regreso, yo compré el boleto más barato porque mi economía no es muy buena. Y entonces compré, y quiero decirles que esa economía fue un milagro de Dios porque Dios proveyó, teníamos un tercio ahorrado durante mucho tiempo para esto y solamente habíamos llevado un tercio. Y Dios proveyó otro tercio de otra persona y otra persona que ni pensábamos que nos iba a prestar, ni le íbamos a pedir, dijo, quiero regalarles este tercio para el viaje. Entonces ya teníamos el viaje, pero naturalmente íbamos a comprar el boleto más barato. Regresaba después de un mes y yo no compré un boleto que tuviera número. Y me habló la compañía, bueno, me mandó, ya ahora decimos hablar, pero ya no nos habla, nos mandó un mensaje a mi correo diciendo que podía comprar por una cantidad que eran como 2,000 pesos más el boleto el número del asiento del avión. Dije, 2,000 pesos, casi 2,000 pesos, dije, no, es mucho. Pues viene sola, que se siente donde la sienten, ¿verdad? Yo me imaginé que era como aquí en México. Y entonces dije, bueno, pues que la sienten donde se sienta y hablo por ella por teléfono y me dice, estoy en la fila, pero hay un problema. No tengo asiento en el avión. Y me pusieron en una lista de espera y no sé si me vaya a ir. Wow, ¿se imaginan la culpa que sentí en ese momento? Dije, por codo, porque sí tenía el dinero, esa vez no tenía los 1,700 como hoy, tenía un poquito más, porque había hecho un ahorro para cuando viniera, pero me dolió el codo, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasó en ese momento? Me pasó algo muy interesante. Me sentí culpable, pero después de eso se corta la llamada porque ella traía los datos en un teléfono de México que solamente tenía los datos, no de aquí como los que aquí compramos, sino los datos del aeropuerto. Y cuando llegan en cierta área del aeropuerto ya no pueden usar el teléfono. Entonces yo no supe qué pasó y tenía que esperar un viaje de 10 horas para saber si se había venido o no se había venido. Si venía en el avión o no se había venido. Y yo sentía mucha ansiedad, y yo sentía mucho miedo, y yo sentía mucha culpa, pero de repente dije, mi clase de finanzas nos decía que la preocupación es que podemos resolver las cosas que tenemos a nuestro alcance. No estaba dentro de mi alcance resolver. Tenía que pacientemente esperar 10 horas para saber si ella se había venido. Me hacía vueltas la ardilla, ¿verdad? Y rumiaba y decía, ¿y si se le acabó la batería y no me puede avisar que se quedó? ¿Y si se rompió el celular? Y si, bueno, todas esas cosas son rumiar hasta que llegué al momento donde tuve que decir, no, tengo que esperar el tiempo para saber qué pasó porque no está en mi alcance. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿a alguien le ha pasado alguna vez este testimonio? En la iglesia no vamos a dar estos testimonios, puros testimonios de lo que Dios hace y las cosas malas y las cosas viejas no las exaltamos. Pero también a veces debemos contar en la intimidad con nuestros hermanos cómo Dios fortalece nuestra fe. ¿Alguien quiere contar alguna anécdota que le haya pasado? A veces es una anécdota simple y sencilla, no debe ser complicada, pero que tiene que ver con esta de la ansiedad. Adelante, Elvia o Juan. Bueno,
Buenas noches. Buenas noches. A mí me pasó algo no tan fuerte como lo de usted, pero sí algo en el cual mi confianza en mi fe fue probada, se puede decir. En ese tiempo, pues nuestra economía estaba un poco carente, pero y mi hija estaba soltera, trabajaba y ella pues, nos apoyaba con un poco de su sueldo. Y en esa ocasión me acuerdo que se quedó sin trabajo y pues yo me sentí muy angustiada porque dije, pues no me va a alcanzar el dinero porque me va a hacer falta lo que ella nos da, y así me puse bien preocupada, ¿no? Y bien, con esa sensación y esa ansiedad que dice usted que sí se siente muy feo, pero ya después con la lectura de la palabra de Dios y eso, me fue trayendo paz y tranquilidad a mi corazón y confianza, ¿no? De que ¿de quién dependo? Yo dependo de Dios. Yo no dependo del sueldo de mi hija, yo no dependo de nada más que de Dios. Mi confianza, pues estaba en Él, pero en ese momento sí como que me tambaleó algo, ¿no? Pues sí, me preocupé, pero al momento eh, vino también la paz y la tranquilidad de Dios, de que yo dependía de Él, ¿no? Y aparte, pues está también mi esposo, que es el que suple también en el hogar, pero sí, sí, esa fue lo puedo dar como testimonio de que, pues Dios nos consuela y nos trae paz y confianza y fe en esos momentos. Muchas gracias por ese buen ejemplo que nos acaba de poner, porque eso es, ¿no? Eso es cuando nos dejamos de preocupar. La preocupación financiera es algo que es un pecado, ¿verdad? A veces nosotros pensamos que pecado es que yo le vaya y le robe al vecino, que le recuerde la mamá al chofer que me llevaba todo fuerte en el camión. Sí, son pecados, naturalmente, pero a veces no vemos esos pequeños pecados, ¿verdad? No estoy y todos los pecados delante de Dios son pecados, pero el pecado financiero a veces es eso, la falta de confianza, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado en ese sentido y estar atentos. Ahora sí, ¿hay alguien más que quiera compartirnos o pasamos a los versículos bíblicos? Bueno, no veo nadie más que prenda su micrófono, todos están muy calladitos. Está bien, vamos a ir ahora sí, pero preparen sus lecturas bíblicas, vamos a nuestro manual y dejemos nomás por último, vamos a ver ese dibujito. Cada que este dibujito nos ilustre en la vida, cada que tengamos un problema, porque si bien hemos contado dos de nosotros cómo salimos adelante, no es garantía, no es garantía para nada de que vamos a salir adelante siempre. Podemos tener otra vez un conflicto y no confiar en el Señor. Y este dibujito nos va a recordar, no eches a caminar la ardilla, arma tu rompecabezas lo que puedes alcanzar a armar. Lo que no puedes hacer, lo que no puedes, no te preocupes, por lo que venga. Eh, Tantas cosas que nos preocupan en la vida y si no me aceptan y si no tengo seguridad y si no soy suficiente, si no estoy a salvo, si no estoy sano, todas estas cosas de preocupación nos dan un punto equivocado de la vida y no nos permiten actuar correctamente para vivir la vida cristiana en plenitud. Bien, vamos entonces a ver cómo esta preocupación nos afecta. Son pocos versículos, pero los vamos a ver para irnos dando una idea de qué estamos hablando. Ahí listos, podemos ir buscándolos. Primero vamos al Salmo. Ay, tengo doblada la Biblia, pero se desdobló. El Salmo, sí, aquí lo tengo. El Salmo 38. A veces me da angustia de que doblo mucho las hojas de mi Biblia y luego ya quedan muy maltratadas, pero bueno, luego se compra otra, ¿verdad? Eh, y fíjense bien, cuando estemos en esta situación que nos contó nuestra hermana y que yo tuve, todas son fuertes para el momento, ¿eh? Eso quiero decirles. Hay preocupaciones, por lo que comentaba Elvia, que me llama mucho la atención de mi nieto.
las cosas que le preocupan. Él habla conmigo muchas cosas y yo digo, pero ¿cómo un niño puede preocuparse de esas cosas? Pero luego uno dice, pues si son tan fáciles, tan sencillas, pero son preocupaciones reales para ellos, ¿no? O estamos a 2 días que entren los niños a la escuela y se preocupan los niños, ¿no? Es una angustia, un problema. Y entonces, no sé si por ahí alguien prende el micrófono y sí, Ah, pensé que la íbamos a leer, pero no, cuando me indiques. adelante, puedes dejarlo prendido. Yo pensé que Ah, ibas a corregir algo o decirme algo. Adelante. Voy a leer el primero, que fíjense cómo dice, a ver, Señor, delante de ti están todos mis deseos. No es malo tener deseos. Ujú. Anhelos, vamos a decir. Delante de ti están todos mis anhelos, todas las cosas que anhelo. Ujú. ¿Qué cosas tengo? Pues muchos anhelos. Fíjense, quiero darles la noticia, acabo de ser abuelo de una nieta que nació en África. ¿Y qué creen que es mi anhelo? ir a ver. Tenerle. Conocerla, Perdón, Pastor Juan, no le oí. conocerla. Hacerla en persona. Bueno, con esta tecnología es maravilloso que estuvimos casi en su nacimiento, en sus primeros ojitos, que la primera vez que abrió sus ojitos, la primera vez que tomó su alimento. Bueno, la tecnología nos deja muchas cosas, pero conocerla. Ese es un anhelo, ¿verdad? Entonces, lo ponemos delante de Dios. No nos afanamos por eso, no nos desgastamos en la vida por eso, no nos endrogamos con las tarjetas de crédito por eso. Es decir, es un buen, vamos a verlo más adelante, ya está en el manual, dice que lo mejor para trabajar las finanzas es gastar lo que uno tiene, ¿verdad? No lo que no tiene. Entonces, pero es un anhelo. Y mi suspiro no te es oculto. O sea, tú sabes, Dios, lo que quiero, lo que deseo. Ujú. Entonces, pues deseo verla, no sé cómo va a obrar Dios, ¿verdad? Eso es lo que a veces no sabemos y esto es la parte interesante, cómo obra Dios al final, que es en formas maravillosas y extraordinarias. Pero este es el salmo. ¿Alguien tiene Proverbios? Volteamos nuestras hojitas varias y está en Proverbios capítulo 12 y este proverbio eh, que tenemos ahí, ¿alguien lo quiere leer, por favor? 12:25. La congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. Ok. La congoja es cuando tu corazón se aprieta, sientes que no puedes ni respirar. ¿No? En esto que les platiqué anteriormente, dejé una parte reservada para decirles esto. Cuando estaba pasando esto, yo sentí de repente que no podía respirar, me sentí muy angustiado. Y entonces me hizo reaccionar, dije, estaba solito yo aquí en la casa, solo yo y Dios. Afortunadamente todo ese tiempo estuve solo yo y Dios. Y entonces dije, pues si Señor estás conmigo, pues si me toca irme, que bueno, estoy a cuentas contigo y muy bien, hice lo que tenía que hacer en la vida, pero no quisiera que por una angustia así quedara aquí patituerto, ¿verdad? Desmayado aquí solito, pues no. Entonces, esa angustia nos acongoja, me sentí acongojado, con el corazón apretado, ya no podemos ni respirar. Entonces, este salmo que nos acaban de leer, este proverbio, perdón, dice, la congoja en el corazón del hombre lo abate. Nos sentimos totalmente abatidos. Bien, ¿alguien tiene ya del Sermón de la Montaña en Mateo? Capítulo 6. Es extensa la lectura, ¿alguien lo tiene? Es del 25 al 34. Es una lectura conocida, pero vamos a hacerla, porque es bonita. Y luego ya vamos a su contraparte o su visión de Lucas en 12. Pero vamos Si no la tiene alguien, ya la tengo. adelante, por favor, José. 25 en adelante, ¿verdad? Ujú. 25, O- 25 al 34 de Mateo. ok. Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, sino sino por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que la
el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanéis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero digo que ni aun el Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. ¿Está Así bien? es, no podemos hacer mucho, Dios nos da lo necesario, y Lucas reafirma esto en el capítulo 12, también versículo 25, y dice, ¿y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis, ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Es decir, si algo tan sencillo no vas a lograrlo con simplemente decirlo, pues esto es parte de esto. Am, Sin meterme en mucha polémica, este versículo, y lo pongo nada más como punto de discusión, no para dar una conclusión de una forma que se tiene actualmente. Y pongo el ejemplo de alguien, un día estábamos en la iglesia donde asistía en una reunión en las albercas, fue a bautizos y luego nos permitieron quedarnos ahí con los chiquillos y chiquillas. Y estábamos ahí cuando alguien dice, mira, ahí viene una nube, yo creo que se va a mojar mi ropa. Y alguien le dice, no lo digas porque si lo declaras va a pasar. Y yo quedé viendo y dije, ¿eso es una cristiana la que está diciendo esto? Porque lo dijo con toda la fe del mundo, ¿no? Y yo le dije, pero sabes una cosa, me parece muy extraordinario que tú pienses que Dios va a mover todo el universo porque tú digas o no digas algo. Eso no va a ser, Dios va a mover, Dios tiene ya sus planes y propósitos. Podemos pedirle a Dios cosas naturalmente, y si está dentro de su voluntad no lo va a cumplir, pues pídele a Dios. Pero eso de que si tú lo hablas, o porque saben que eso tiene que ver con algo que está de moda, que es lo moderno de la buena vibra, ¿verdad? A mí me fascina mucho cuando son los mundiales de fútbol estar con mis compañeros. Ya no voy a poder estar porque ya me voy a jubilar y porque ya no voy, estoy presencial, pero me encantaba el fútbol porque ellos juraban que si todos teníamos la buena vibra de que la selección llegara al final, se iba a lograr, ¿verdad? Y yo decía, qué fe tan bonita tienen, pero no es una fe genuina. Y ellos perjuraban que había un malvado perverso, por eso yo me iba cuando pasaba esto, que no creía en la selección y por eso perdía. No tenía que ver ni el físico de ellos, ni el nivel del otro equipo. No perdían porque fueran malos, perdían porque los otros eran mejores. Bueno, esa era mi apreciación, los estaban más grandotes, tenían más técnica, pero ellos decían, no, es que si nosotros tenemos mucha fe y buena vibra, decían, así lo decían. Entonces, no es buena vibra. Aquí en Lucas dice muy claramente, por más que te afanes, ese es un afán. Cuando yo estoy diciendo algo, es un afán. Su afán era que no se le mojara la ropa a la hermana. Y bueno, podía ser un afán o un deseo genuino, pero tenía que estar eh, alineado con la voluntad de Dios. Imagínese, yo le dije, imagínese todo lo que hace Dios para hacer una tormenta como esta. Y allá donde está diciendo que está su ropa, está un señor diciendo, Señor, que llueva porque mi maicito no va a crecer. Y usted ya le va a arruinar la vida al pobre hombre que va a comer de ahí los próximos 3 meses. No puede ser, ¿verdad? Porque su ropa se puede volver a secar. Entonces, tengamos cuidado con darnos cuenta que nuestro afán no es lo importante, sino estar conscientes de esto. Por esto, porque fíjense que en San Juan capítulo 14, y alguien si lo tiene lo puede leer. Aquí empieza Juan 14. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. No se turbe vuestro corazón. Se los dice cuando ellos están acongojados. ¿Qué había pasado? Le dijo, ¿saben qué? Ya me voy y para irme me tengo que morir, pero no se apuren, voy a resucitar al tercer día. Pero los otros se quedaron,
No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Ese es el consejo que nos da. Pablo lo dice de la siguiente manera a los filipenses. También no es 14, pero es Filipenses 4. Casi nos, casi nos podemos saber de memoria siempre Filipenses, ¿no? Filipenses 4, pero estoy leyendo Efesios ahorita, por eso mi marca está aquí en Efesios, pero en Filipenses eh, lo voy a leer. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Sintique, aquí menciona dos mujeres, ruego a doña Evodia y a doña Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Ya, tenían problemas. Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida, punto y aparte. Una iglesia que tenía un conflicto y esos habían trabajado antes juntos y ahora están divididos. Y a su amigo que está ahí pastoreando le dice, te ruego que las reconcilies, ¿verdad? Es un consejo pastoral de Pablo. No le dice, mira, pues expulsa una a la que sea menos mala, a la que te sirva más y a la otra siéntala 3 meses en la banca. No, dice, reconcíliate, reconcilia, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez los digo, regocijaos. Vuestras gentilezas sean conocidas de todos los hombres. El Señor está cerca. Ahora sí el versículo que nos pidieron que leyéramos. Por nada estéis afanosos. Vuelvo a repetir la frase. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acciones de gracias. Cuando esa hermana me dice, ay, hermano, entonces ya no podemos pedirle a Dios. Claro que sí, pero de acuerdo a lo que dice Filipenses 4, ¿verdad? Por nada estéis afanosos. Si estás afanoso porque se te va a mojar la ropa, pues no pidas por esto, eso es un afán. Sino ¿qué pide? ¿Qué es lo que tienes que pedir? Sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acciones de gracias. Señor, gracias porque se va a mojar mi ropa o porque va a permanecer seca. Eso es agradecimiento. Una ocasión una persona me dijo algo muy, muy triste, que me pareció muy triste, y me dijo, es que si Dios no me contesta, me voy al mundo. Es que es un pretexto, hermano. Discúlpame, pero es un pretexto. Yo le voy a ser fiel a Dios, aunque me pase lo que a Job. La fidelidad a Dios no depende de lo que nos da. Le soy fiel a Dios antes de que me dé o no me dé las cosas. Soy honesto antes de que me dé o no me dé las cosas. Vivo en santidad antes de que me dé o no me dé las cosas. Imagínense que estemos a contentillas de lo que Dios me conteste o lo que Dios... No, eso no, eso es un pretexto. Ya tienes en tu corazón el germen del pecado y tienes que pedir perdón a Dios. Porque el pecado no aparece así. Ay, mira, me apareció esto es pecado. Ni modos, Dios, pues ya me tocaba, ¿verdad? No, uno empieza a mascullar, a engendrar en su cabeza. Y el pastor donde asistí por 40 años tenía una frase que me encanta. Dice, no pueden pedir si voy al mar. Ay, debemos ir al mar, hermanos. Un día vamos a tomar la clase allá en la playa, ¿les parece? Sería bueno, ¿no? Yo prefiero, dice la Guantanamera, no sé, es un himno cristiano que ya no usamos mucho, ¿verdad? Este, que dice, prefiero los arroyos a los mares, yo soy así, ¿no? Pero eh, la verdad es que nosotros tenemos que estar bien conscientes que lo que Dios nos da es lo necesario, ¿no? Lo que Dios nos da es lo necesario. No podemos estar pensando que Dios nos tienta. Dice, Dios no es quien tienta, ¿verdad? Y en el mar, volviendo al mar y no a los arroyos,
de la canción de la Guantanamera, Guajira Guantanamera, dice la canción, volviendo a ese mar, decía este pastor, decía, no puedo impedir que en la playa, tomando la clase, las gaviotas vuelen sobre mi cabeza, pero sí puedo impedir que una gaviota se pare en mi cabeza y ponga un huevo en mi cabeza. Yo no puedo impedir que los malos pensamientos pasen sobre mi cabeza, pero me gustaría apretarle el pescuezo a ese fulano que va en el camión todo loco el chofer. Eso no lo puedo impedir, pero sí puedo impedir que ese pecado se haga carne y se geste en mí. Eso sí lo puedo impedir. No puedo impedir, recuerden siempre, que las gaviotas vuelen sobre mi cabeza. Lo que puedo impedir es que repare en mi cabeza y ponga un huevo en mi cabeza. Por eso es tan interesante la lectura. ¿Alguien tiene la primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7? Porque tenemos que terminar y adelantar la unidad 2, el primero. A ver si estoy bien. Primera de Pedro, capítulo 7, Primera de Pedro, capítulo 5. 5, 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Eso es todo. Toda ansiedad, porque hay ansiedad, la ansiedad es algo humano, ¿verdad? La preocupación es algo humano, podemos preocuparnos, pero ¿sobre quién la ponemos? Sobre el Señor. ¿Mm? Sí, debemos preocuparnos, sí, debemos ocuparnos también, sí, pero si la preocupación es tan grande, debemos echar esa ansiedad. El momento en la preocupación, cuando llegues a la ansiedad, es cuando llega la tragedia. ¿Sí, de acuerdo? Es el momento en cuando ya nos ataca la ansiedad. Ansiedad es simple y sencillamente como yo jugaba con mis niñas, que les agarraba las manitas para que no las moviera. Cuando no puedo moverme, cuando ya no está en mi control hacer las cosas, me da ansiedad. Cuando yo estoy en una situación de ansiedad es cuando ya el control no está sobre mí. Nosotros estamos, sobre todo los varones, acostumbrados a tener control de todas las cosas, ¿sí? No sabemos estar sin el control de las cosas. Entonces, cuando nosotros tenemos ese momento de ansiedad, ya vamos a ver cursos más adelante sobre nuestras diferentes etapas de la vida y vamos a hablar de los manejos de nuestra masculinidad y cómo vamos evolucionando. Pero cuando nosotros dejamos de tener el control de las cosas, miren, cuando en mi casa yo daba el sustento de la casa, yo decidía dónde íbamos de vacaciones. Yo decidía qué sillón se compraba o qué aparato electrónico se compraba. Un día mis hijas crecieron, tuvieron trabajo y de repente ni siquiera me preguntaban, papá, nos vamos a ir a tal lado, ¿quieres ir con nosotros? Y eso me causaba a mí como varón un conflicto, una ansiedad, ¿verdad? Yo no sabía por qué, pues porque estaba fuera de mi control, tenía que acostumbrarme a un nuevo estilo de vida. Entonces, ¿qué debía haber hecho? Pues ir a Primera de Pedro y decir, echar toda ansiedad sobre el Señor. Él es quien nos da sustento en la ansiedad. Ahora, esa es una ansiedad, vamos a decir, muy leve. Hay ansiedades muy fuertes. El manejo del estrés y el manejo de la ansiedad puede llegar a ser un factor que nos daña y nos enferma, ¿verdad? Hay veces que la ansiedad nos puede causar un daño físico. Eso se llama somatizar. Somos es la palabra griega para cuerpo. La soma es el cuerpo. Cuando nosotros tenemos tanta ansiedad que nos salen ronchas, ¿verdad? A alguien le salen ronchas por la ansiedad, ¿verdad? Nos da comezón, hay quienes se jalan el cabello, se dejan pelones de la ansiedad, ¿verdad? Bueno, sin, aquí yo también ya esa parte de aquí ya fue por ansiedad, no es vejez, es ansiedad. Entonces yo antes tenía cabellera abundante hasta acá me llegaba, me pegaba con las cejas, el pelo, miren ya dónde voy. Es como la gasolina, entre más cara, ¿verdad? Cada vez es más cara. Entonces, vean ustedes cómo la ansiedad nos causa un problema, pero ¿qué debemos hacer? Echar la ansiedad sobre el Señor. Eso es el consejo que le llegó Connie en la primera carta de Pedro, en el capítulo 5. Ya perdí aquí moví a ver, voy a regresar. Sí, 5, 7. Ok.
Entonces vamos al ejercicio para pasar a la parte que quiero adelantar de la unidad 2 para ir a tiempo con nuestro manual. ¿Qué daño puede ocasionar las preocupaciones en mi vida? Cuéntenme, ¿qué piensan qué daño nos puede ocasionar? Ya estuvimos adelantando un poquito, pero ¿qué daños puede causarnos la ansiedad en nuestra vida? Pues en primer lugar, enfermarnos. Enfermarnos, sí, yo creo que principalmente enfermarnos. ¿Qué otro daño puede causar? ¿Qué más les ha causado? Frustración. Frustración, eso es una parte. ¿Alguien más va a hablar? Depresión. Depresión, frustración, depresión, enojo muchas veces, ¿verdad? No sabemos por qué la gente está enojada. Mucha gente está enojada por problemas de preocupación en su vida, ¿verdad? Enojo, eh, tratar mal a alguien, esas son las causas. Impotencia también. Claro, sí, así es con impotencia. Nos sentimos totalmente que no podemos hacer nada. Y esa impotencia se manifiesta, no lo había pensado así, pero es cierto, manifiesta en algo que es muy triste, que es que nos pensamos menos de lo que somos. Dice Pablo que nadie tenga más alto concepto del que debe tener, ¿no? Pero esto no quiere decir que no tengamos un concepto adecuado de nosotros. La dignidad es parte de nuestra naturaleza humana y esa naturaleza humana no se debe dejar caer, es decir, no podemos ser menos jamás. Y luego vamos a esta parte. ¿Qué ocasiona, qué ocasiones concretas puede hacer, qué cosas, perdón, qué acciones, perdón, ya estoy inventando palabras, qué acciones concretas puede hacer para evitar la preocupación? ¿Cuáles son las acciones concretas que debemos hacer para evitar la preocupación? Cuéntenme. Orar. Orar. Muy bien, es una acción concreta. ¿Qué otra acción concreta debemos hacer para evitar la preocupación? Ayuno, Perdón, no es que alcancé a escuchar. ayuno, Ayuno, sí, claro. Es una parte importante de la cristiana, de nuestra espiritualidad, tiene que ver con eso, Se me fue lo que iba a decir. pero debe ser parte de esto. ¿Qué otra cosa podemos tratar? Actuar. Actuar, sí, claro. Eso se llama intencionalidad en el lenguaje nuevo que tenemos. Eh, y esto es lo que tenemos que hacer, actuar positivamente, actuar en muchos sentidos en lo que Dios nos permite trabajar y ver para poder hacerlo así de esa manera. Bien. Confiar también. Confiar en Dios, ¿verdad? Aplicar primera de Pedro 5:7 que leímos hace un momento, estar confiando siempre en el Señor. Bien, dudas y preguntas de la unidad 1, ya vimos acerca de este aspecto eh, que tenemos ahí y vamos a ir a la parte, ahí en la misma página estamos, déjenme moverme a la página, estamos porque se me movió. Estás en depresión, ¿Perdón? No te oí, pastor, perdón. No, ok, bien. Entonces, vamos ahí a esa página, dice unidad 2. Déjenme poner mi pizarra electrónica para que ustedes lo vean. Y porque ahí vamos a avanzar un poquito, pero luego de avanzar un poquito, vamos a retomar nuestra clase porque es extensa, la siguiente clase, y vamos a ir déjenme prender mi pantalla electrónica y aquí ya tenía algo preparado, debe estar por aquí. La unidad 2. Vamos ahí a la unidad 2. Y la unidad 2, esta unidad 2 que es extensa, es grande, eh, y porque más que todo porque vamos a ir paso a paso, por eso quería empezar hoy de una vez. En el tiempo sabía que este tiempo nos iba a quedar
esta unidad 2 que tenemos aquí, va a hablar de algo muy especial. Finanzas en la vida personal, finanzas en la vida personal y familiar. Aquí no vamos a hablar de las finanzas de la iglesia ni de las ofrendas, ya eso tendrá otro momento. Aquí vamos a hablar de las finanzas en la vida personal y de la familia. Es decir, la pastoral se da cuando hay pastores y siervos y ministros que manejan finanzas sanas. Esto es la parte importante que vamos a ver aquí y vamos a verlo en esta noche antes de terminar, empezando con las definiciones que nos da ahí el manual. Si se fijan bien, voy a aumentar un poquito para que mis ojos sigan pudiendo ver. Fue mucho, pero creo que es suficiente. Aquí no puedo ver. Empezamos con un principio financiero. Aquí vamos a hablar de principios financieros. Esto naturalmente vamos a ir tocando también, como lo hago siempre, intercalando, y lo dejo ahí porque la próxima clase vamos a empezar con un aspecto de un estudio de algo de la palabra, pero esto más bien tiene que ver con la experiencia de cada persona, con la experiencia que ha dejado. Y la experiencia nos habla de una primera aspecto financiero de este principio financiero, y el primer principio financiero, fíjense qué interesante. Yo hubiera puesto el ahorro, ¿verdad? Primer principio financiero, pero aquí nos dice el acto de dar. El acto de dar es un principio fundamental, es decir, que debe estar hasta abajo, fundamental en la vida personal y familiar. El acto de dar consiste en un acto de adoración a Dios. Es decir, cuando da no beneficia al otro, sino se beneficia a usted mismo. Hay dos palabras de nuestros actos que son actos que reflejan nuestra imagen y semejanza de Dios, que a veces hacemos énfasis en las predicaciones. Los dos actos que tenemos es el acto de perdonar y el acto de dar. Los dos actos no benefician a los otros, nos benefician a nosotros mismos. Es un acto de adoración y es un acto de amor hacia los demás, que debemos de constituir hacia los demás. A ver, dejen reducirle porque ahora fue muy grande, se me brinca de renglón. Aquí está. Hacia los demás, que además de constituirse en un principio de vida para todo creyente, trae consigo bendiciones de amplios sentidos para quienes lo practican con corazón sincero. Es decir, cuando somos dadivosos, cuando sabemos dar, estamos teniendo un corazón de acuerdo a la voluntad de Dios. Y esto nos trae un beneficio. Un aspecto fundamental del acto de dar es la actitud con la que damos. Es decir, esto es importante. No con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¿No? Es un versículo que desde niños estamos acostumbrados a tratar y ver cómo es esto. Y vamos en este momento, brincamos de página para ver cómo es el acto de dar de acuerdo a la Biblia y cuál es la actitud correcta, qué cosa puede impedir esta actitud y qué cambios haré para tener cada vez más esta actitud. Es decir, el dar tiene que ver con actitud. Y tenemos un primer pasaje que es muy socorrido, ¿verdad? Y que usamos en Primera a los Corintios, capítulo 13, pero quisiera abundar un poquito en el contexto del pasaje. Uh-huh. Bien, voy a abundar en el contexto del pasaje ahora. La iglesia de Corinto tenía un problema grande, que tenía muchos problemas. No era una iglesia sencilla, era una iglesia llena de problemas. Tenía problemas de división,
tenía problemas morales, de tal manera que Pablo dice, ni aún entre los gentiles se nombra, y tenía problemas en cuanto a la cena del Señor, tenían un mal concepto, y tenía un grande problema con los dones espirituales. Tenían dones espirituales, pero no tenían un manejo adecuado de los dones espirituales. Por eso, primero los Corintios 12:1 dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándolos a los ídolos como se los lleva a los ídolos mudos. Lo leo porque lo estaba recitando de memoria. Dice, sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Y habla ahí de que el Señor es el que da los dones y la manifestación de los dones, y empieza a trabajar sobre cómo deberían ser los dones espirituales. De hecho, capítulo 12, 13, 14, ¿verdad? De el libro de Corintios es un manual de cómo debe ser el manejo de los dones, o por lo menos en la iglesia primera en Corinto, cómo debería ser este manejo de los dones. Y estaban en un error garrafal en muchos de sus manejos de los dones. Cuando alguien viene y me habla de dones espirituales y me dice, es que tú no crees en el Espíritu Santo, le digo, momento, no puedo dejar de creer en el Espíritu Santo porque creo en Dios, y yo creo en Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Lo que no creo mucho es que Dios dé dones y que lo haga para el crecimiento de la iglesia y que tú hagas un despilfarro de los dones. Eso sí me da angustia. Por eso voy a corregirte como maestro que soy en cuanto al manejo correcto de los dones. ¿Y por qué digo esto? Porque a veces llega alguien y me dice, hermano, quiero darle una profecía, y me dice algo, y entonces le digo, a ver, primero, eso que me dijiste, trae tu Biblia y dime dónde está en la Biblia. Además, la profecía dice que es exhortación, consolación y edificación. Dime qué parte de la Biblia. Ay, hermano, es que usted creo que no cree en el Espíritu Santo. No, no, no. Estoy hablando de la reglamentación y el uso correcto de los dones. Pablo está hablando en el capítulo 12, 13, 14 de los dones, y está especificando cuál es el uso correcto de los dones. Y les digo a estas personas, mínimo, no quiero que leas toda la Biblia, pero si manejas los dones espirituales, mínimo 3 capítulos de la Biblia, apréndetelos de memoria. O si no te lo puedes aprender, yo no me lo puedo aprender de memoria, siempre se me olvida y digo unas por ostras, pero por lo menos lo leo y lo releo y lo releo porque me parece que ahí está el secreto. Y llega Pablo a decir, fíjense bien, en el capítulo 12, empieza a hablar de los dones. ¿Para qué sirven? Los dones sirven para la edificación de la iglesia. Y dice, versículo 25, 24, porque lo que nosotros son más de coro no tienen necesidad, lo mismo que habla en Efesios del cuerpo como cuerpo de Cristo. Pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honra al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Los dones son para preocuparnos los unos por los otros, no para exhibir lo mucho que sé, no para exhibir lo mucho que hago, sino para preocuparnos los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembro cada uno en particular. Y a uno puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros. Está repitiendo lo que sintetiza en Efesios 4. Es decir, aquí está una lista de dones o ministerios, como usted los quiera catalogar. Terceros maestros, luego los que hacen milagros, este no está en la otra lista, ¿verdad? Después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Y aquí dicen, bueno, es que unos son ministerios y otros son dones. Pablo no estaba pensando en categorías aristotélicas ni de nuestro siglo XXI.
¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros o todos maestros? ¿Todos hacen milagros? Vean cómo los vuelve a mezclar. Tienen todos don de sanidad, hablan todos en lenguas, interpretan todos. Aquí hay otro don que no había mencionado, que es otro de los dones o ministerios que se dan para la edificación del cuerpo de Cristo. No está hablando de una institución que tiene jefes y luego tiene apaches. Está hablando de un cuerpo que trabaja junto para algo. ¿Interpretan todos? No, cada quien hace su función como un cuerpo, por eso hace el símil del cuerpo, tanto en Efesios y en esta versión ampliada que tiene en Corintios capítulo 12. Y aquí surge un pensamiento moderno mío. ¿Cómo es mi cuerpo? Todo mi cuerpo, desde el primer momento en que mi madre me concibió y que Dios ya me miraba, todo trabajó en orden para la vida, para que yo me mantenga vivo. Esa es la función de un organismo vivo. Somos un organismo. Cada parte de mi cuerpo trabaja con una sola función: mantenernos vivos. Incluso en la noche que estoy dormido, cuando mi esposa se queja de que ronco, es mi organismo despertándome para que no me ahogue, ¿verdad? Es algo natural de nosotros como seres humanos. Todo mi cuerpo está trabajando con una sola función. Esto en medicina tiene un nombre chistosísimo que también se utiliza para las empresas. Se llama sinergia. Así, sinergia, como la energía sinérgica, ¿verdad? La sinergia es que todo trabaja en función de un solo objetivo. Hacer sinergia es juntarse con otro para trabajar en función de un solo objetivo. Lo que está hablando aquí Pablo, yo le podría poner el título, si me permitieran ponerles títulos a la Biblia, la sinergia del cuerpo de Cristo. Todo trabaja con un fin. Por eso el manejo del tema del cuerpo de Cristo es tan importante. Y está diciendo esta pregunta ahí, cuando pregunta, dice, procurad pues los dones mejores. No dice cuáles son. Eso es interesante. Procurad pues los dones mejores. No dice cuáles son, pero ya lo dijo en los versículos anteriores. A veces leemos desde aquí, dice, de aquí en adelante nos va a dar Pablo los dones mejores. No, los dones mejores son los que funcionan para el crecimiento del cuerpo de Cristo. ¿Cuáles son los dones mejores? Los dones mejores son cuando yo estoy participando en el crecimiento de la iglesia. Mi don es el don mejor. Mi don es el don mejor porque se está participando en el crecimiento del cuerpo de Cristo, junto con tu don, junto con tu don, junto con tu don, y todos nos edificamos para la edificación del cuerpo de Cristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios, someteos para la edificación del cuerpo de Cristo. Procurad los dones mejores. Luego tiene un más sin acento que significa pero, y va a explicar después qué pero es. Pero yo os muestro un camino aún más excelente. ¿Cuál es el camino más excelente? El capítulo 13 completo, que es un poema. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Si tuviera profecía y entendiera de todos los misterios y toda ciencia, y si tuviera toda la fe, está hablando de esos dones, ¿verdad? De tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiere, aquí viene el versículo que vamos a analizar. Y si repartiere todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y se entregare mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Regresemos a nuestro manual, ya que tuvimos esta contextualización. ¿Y cuál sería la actitud correcta para hacer, para dar? ¿Cuál sería la actitud correcta para dar? La palabrita pequeña que mencionó ahí Pablo, que es una palabra Amor. amor. El amor. Y se ha hablado ahí en griego como 5 o 6 tipos de amor, y a veces nos ponemos a investigar cuáles son los tipos de amor. No tiene mucho sentido.
Este amor es un amor que se da sin condición, ¿verdad? Este amor es el amor de Dios, el que se da sin esperar recibir nada a cambio. ¿Qué actitud debemos ser la correcta? Pues dar sin esperar. ¿Qué cosa puede impedir esta actitud? Pues mi egoísmo, ¿verdad? Y si repartiera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, pero si lo hago para que me reconozcan, pues es mi egoísmo, es una actitud meramente egoísta. ¿Qué cambios haré para tener cada vez más de esta actitud de amor? ¿Qué cambios tengo que hacer en mi vida? ¿Qué piensan ustedes para llegar a cumplir perfectamente 1 Corintios capítulo 13, versículo 3? Y si repartiera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Ujú. ¿Qué actitud? ¿Qué debería cambiar para no tener esta actitud? ¿Cómo se llama esta actitud? Estar pensando en mí y no en los otros. Se llama egoísmo. El ego es el gran problema del ser humano. Primero yo, después yo y siempre yo. Entonces, el egoísmo. Ahora, ¿es fácil quitar el egoísmo? No, nos cuesta mucho, mucho trabajo quitarlo del medio de nosotros. Nos cuesta todo el trabajo del mundo quitarlo del medio de nosotros, pero tenemos que ir caminando en este sentido. Por eso, en segunda a los Corintios, que es la, bueno, aquí cabe hacer otro contexto. Posiblemente esta no sea la segunda a los Corintios, sino la tercera a los Corintios, pero la segunda carta que escribió no quedó registrada, ¿verdad? Porque dice que en una carta anterior le hacen una pregunta y él responde. Parece que en esta carta fue muy, muy duro Pablo y algunos lo criticaron y criticaron su ministerio y segunda a los Corintios que, bueno, les pedí que leyeran, algunos de ustedes que quisieran entrar a un ejercicio conmigo, es una carta de un pastor desde la pastoral con ese sentimiento de que no le estaban haciendo caso. Pero ahora, en el capítulo 8 y 9, realmente Pablo empieza a hablar de un tema importante y este es el tema de dar. En el capítulo 8 empieza a decir que mandó a alguien para que recolectara algo y dice este versículo que usamos constantemente. Cada uno dé como propuso en su corazón. Si es ese versículo, dejen ver si lo leo. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¿Cuál es la actitud? Dar con alegría. La actitud arriba fue con amor, ahora la actitud es con alegría, contentos de que vamos a dar, ¿verdad? ¿Qué cosa puede impedir esta actitud? Pues otra vez nuestro egoísmo, nuestra falta de comprensión de que Dios es quien nos dio todas las cosas y a veces damos con tristeza de corazón, ¿verdad? Entonces no debemos dar con esta tristeza. ¿Qué cambios haré para tener cada vez más actitud de alegría? Pues sabiendo que el Señor es quien nos suplió y que nos da todo lo necesario. Pero díganme ustedes si ustedes pensaron algo más que esto que estoy ayudándoles para contestar. Está el micrófono abierto para esto. Y luego nos regresamos a los evangelios, a Mateo 6. Bien, nada, ningún comentario. Vamos a Mateo 6, 1 al 4. ¿Alguien lo tiene? Jesús hablando de las limosnas. Esta parte del sermón de la montaña tiene que ver con esto. Y luego vamos a la explicación de Lucas. ¿Alguien tiene 6? Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, al de Tiberias, y Mateo, y le seguía gran multitud. ¿Está bien, eh? ¿es Mateo 6, 1? Ah, no, perdón, estoy en Juan, perdón. Sí, Mateo 6:1. Sí, corazón, dije, no me checó. Ok. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, ¿sí es ese, va? sí. Adelante. Ok. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre
que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Ujú. Es decir, esta actitud debe ser una actitud de servicio a Dios. Cuando estamos dando, damos un servicio a Dios, ¿de acuerdo? Y no debe ser para jactarnos de que damos. No debemos hablar de los hermanos, de las personas, pero el hermano Panchito, famoso hermano Panchito, de una iglesia que conocí, sacaba la billetera, el fajo de billetes, para que todos vieran cuántos billetes daba. Entonces, pues era una actitud, pues le agradecíamos mucho su ofrenda, pero saben ustedes que pues no iba de acuerdo a lo que dice Mateo 6, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a Lucas para ver otro aspecto. Eh, Lucas nos marca el 33, pero creo que empieza eh, cuando dice qué mérito tienes si amas a los que te aman, o dejen leerlo, está en rojo, pero dice 32. 32, ¿verdad? Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y luego el 33 que nos está marcando, y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. ¿Verdad? No es mérito ser condescendientes con los que son condescendientes o amables con nosotros. El trabajo es serlo con aquellos que no son. Dar a los que merecemos tiene que ser una actitud. Y esta actitud aquí que nos está marcando es una actitud, en la anterior de Mateo era no ser vanagloriosos, ahora es una actitud de generosidad, de un verdadero amor ágape, que es dar sin esperar recibir nada a cambio. Eso es lo importante. Nosotros amamos, por ejemplo, a nuestros hijos. Yo he escuchado una frase a veces que me duele que la gente lo piense así porque un día se llevan una gran decepción. Dicen, yo cuido mucho a mi hijo para que cuando esté viejito, él me cuide a mí. Uy, te tengo una noticia. La mayoría de los hijos, cuando sus papás son muy viejitos, ya no los quieren cuidar. Somos un estorbo, ¿no? Los cuidamos porque los amamos mucho y nunca van a saber las cosas que pasamos, los desvelos que pasamos, no se van a alcanzar a imaginar todo lo que hicimos por ellos, pero lo hicimos por amor, no porque un día nos cuiden, ¿verdad? Debemos tener este propio amor. ¿Alguien me quiere leer también allá adelantito de Lucas 6? Eh, Cuando habla de juzgar, ujú, dice algo ahí entre líneas muy importante, de dar. ¿Alguien quiere leer el versículo? Aquí nos lo marca 37, 38 y todo el párrafo hasta el verso 42 es interesante, pero vamos a ver solamente esta partecita para poder ah, caminar en donde quiero llegar. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Pero perdonad y seréis perdonados. Dad y os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Y hasta ahí nada más. Hasta esta. Es decir, excelente la manera en que la Biblia nos enseña a dar abundantemente en este sentido. ¿Y cómo debemos dar? Esto nos lo marca Pablo en 2 Corintios. Vamos a 2 Corintios 8 y vamos a ir leyendo los versículos. En cada texto bíblico hay un aprendizaje y lo vamos a escribir ahí en nuestro manualito porque es interesante este de 1 Corintios capítulo, los Corintios capítulo 8, porque ya lo abrí aquí, lo tenía dobladito. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que me ha sido dada a la iglesia
de Macedonia. En gran prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Estaban en una situación difícil y complicada. Ahora sí vamos al versículo 3 para ver qué nos enseña. ¿Alguien lo tiene? 8:3 de segunda a los Corintios. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Con agrado, conforme a sus fuerzas y más allá de sus fuerzas. ¿Cómo debemos dar? Con agrado, más allá de nuestras fuerzas y con generosidad, ¿verdad? En este versículo 3, conforme a sus fuerzas y aún más allá y con agrado. Versículo 4, 8:4. Dice, pidiéndonos con muchos ruegos que les concedieses el privilegio de participar en este servicio para los santos. Dijo Pablo, pero ustedes están en una tribulación, acaba de pasar una sequía por su lugar de allí en Macedonia, pasó un huracán, se llevó sus casas. Permítenos, Pablo, o sea, la voluntad, estar dispuestos a ayudar. El ayuda no se mide por la cantidad, sino por la intención. La ayuda se mide por la intención, estar dispuestos a dar. Déjanos estar con el privilegio y de ahí brincamos al versículo 7, 8, 7. Por tanto, en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud, y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. Así es, con abundancia, abundad en esta gracia, es un regalo de Dios. 8, 7. Vamos al capítulo 9, versículos 6 y 7, lo vamos a leer junto para ya ir al último pasaje que vamos a ver. Alguien lo va preparando de Proverbios 3, 9, por favor, y alguien lee 8, 6 y 7 para... Me voy a pasar unos minutitos, pero empezamos un poquito, unos minutitos tarde. ¿Quién tiene 2 Corintios 9, 6 y 7? El que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Así es, liberalidad, acción de gracias. Y ahora sí vamos a Proverbios, al Antiguo Testamento, un proverbio, y no va a ser el último versículo, nos vamos a quedar con una enseñanza más, pero vamos a Proverbios capítulo 3, 9. Déjenme ver si lo tengo por aquí. Sí, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. En ese tiempo de la agricultura había el término de las primicias y era un buen ejemplo y hay iglesias que hacen eso. Nosotros tenemos un servicio cada año en noviembre. Aprovechamos el último, ¿qué día es el último de octubre? No hay una fiesta aquí en el país y luego 1 de noviembre, unas fiestas muy oscuras. Nosotros hacemos una fiesta que le llamamos la fiesta de la luz y salimos por las calles con las velas en señal de que la luz de Cristo resplandece. Y ese mismo día le llamamos fiesta de luces y primicias y simbólicamente llevamos parte de nuestro trabajo como agradecimiento a Dios porque ya el año está por concluir y nosotros no sembramos, bueno, yo sí siembro, ¿verdad? Mi maicito y mis fresitas y lo demás, pero eh, no lo llevo al templo, mi primer mazorca, entonces, pero llevo parte de mi trabajo en ese día todos los hermanos nos juntamos y convivimos con lo que llevamos como ese recordatorio de las fiestas hebreas de las primicias, ¿no? Entonces, y leemos este proverbio capítulo, ¿qué fue? 9, ya no lo perdí de ahí, pero ustedes ya lo acaban
de ver y leer y lo tienen ahí en el manual. Y quiero terminar con esta recomendación que hace a su amigo Tito. Pablo escribe una carta muy pastoral, a un hijo suyo. Le escribe justo en el momento en que él sabe que ya va a morir. Es un hombre joven, tiene menos de 70 años, 60 años, menos tal vez. Y escribe a Tito, y en el último capítulo de Tito, al final, dice que hay necesidad y que él va a enviar a algunos amigos suyos para que recojan algunas cosas que faltan. Dice, y el versículo 3:14 dice, aprendan también los nuestros a ocuparse en las buenas obras para los casos de necesidad, para que no, para que no sean sin fruto. Así dice en la versión Casero de Reina, versión 60. Y que se ocupen en las buenas obras, y esas buenas obras se ocupan dando para las necesidades. Busquemos da para las necesidades. Ponemos rayita al final de esta página 12 y eh, dejando ese pasaje de Proverbios, y vamos a ir ya a el aspecto de el siguiente título. Ustedes, si quieren leer y llenar los huecos ahí, vamos a dar aquí tengo un resumen ya de estos pasajes y vamos a seleccionar algunos, pero quieren ir leyéndolos, no dejo tarea, pero ahora pueden ir viendo en su devocional si tienen oportunidad. Sobre todo ese Gálatas 6, 9, 18, 10, que vamos a detenernos en Gálatas, y sobre todo en el Lucas 21, que nos vamos a detener. Quieren ir leyendo esa parte y ya entramos de lleno a la parte financiera. Recuerden que estas son finanzas personales y de la familia. No tienen que ver con la iglesia, y estos aspectos tienen que estar vigentes. El saber dar con alegría es parte de un principio financiero muy importante, ¿verdad? ¿Dudas, preguntas hasta aquí antes de tomar la foto y despedirnos?